Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a resolver un ejercicio, pero este ejercicio va a ser muy misterioso, muy misterioso. Imagínense que van a hacer un examen. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no se sabe qué es lo que va a venir en ese examen, sino que ya nos damos cuenta cuando tenemos la hoja. Incluso puede llegar a suceder, ¿qué tal si lo que viene en el examen es algo que no había estudiado? O a lo mejor no era de los ejercicios que el profesor había resuelto. Entonces muchas veces puede llegar a suceder eso. Y bueno, pues este video va a ser una prueba de ello. Dentro de esta cajita tengo un ejercicio. Imagínense que esta cajita fuera el examen y no se sabe qué es lo que vaya a venir. No se sabe si dentro de esta caja tal vez venga una derivada, o tal vez venga una integral o una ecuación diferencial. No se sabe qué es lo que va a haber dentro de esta caja, pero aún así tenemos que estar preparados para poder resolver cualquier problema. Y así son las matemáticas, tenemos que aplicar los conocimientos que hemos adquirido para resolver cualquier problema. Pues bueno, el momento llegó. ¿Quieren que la abra? ¿Quieren que lo abra? Ok. Ay, qué nervios. Qué nervios. Pues bueno, voy a abrir esta caja. Ojalá que no me espante el ejercicio que venga dentro de esta caja. Pues bueno, voy a destapar la caja y lo voy a hacerlo despacio. Pues ¿qué creen amigos? Les tengo una mala noticia. Ya vi el ejercicio y pues sí está bastante difícil. Bastante difícil. Bueno, se los voy a enseñar. ¿Están listos? ¿Quieren verlo? Y a lo mejor ustedes pensarán, ¿Qué es eso? si ustedes observan, aparece funciones trigonométricas, aparece potencias y también aparece pues argumentos. Entonces lo que necesitamos hacer es derivar esta función con respecto a t. Eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno amigos, ¿qué creen? Les tengo muy buenas noticias. Aparentemente se ve difícil, pero realmente no lo es. Pero sin embargo sí se puede resolver de una manera sencilla, aunque sí nos va a tomar un poco de tiempo. Bueno amigos, vamos a resolverlo. Ok amigos, lo primero que necesitamos hacer es observar esta función. Si ustedes se dan cuenta, tenemos funciones trigonométricas como la cosecante y la tangente. Pero no solamente esto, sino que también están elevadas a una cierta potencia. Pero principalmente, ¿qué es lo que vemos en ella? De que es una composición de funciones realmente, ya que no solamente es la composición de dos funciones solamente, sino que es la composición de más funciones. Y bueno, ¿qué es lo que yo necesito aplicar para derivar una composición de funciones? Lo que vamos a aplicar es la regla de la cadena. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a t, lo que necesitamos ver es cómo es esta composición de funciones. Y para eso tenemos que hacer cambios de variable. Y lo voy a hacerlo así. El primer cambio de variable va a ser lo que tengo dentro del paréntesis. Y va a ser t sobre 12. Entonces le voy a llamarle u a t sobre 12.
Y pues ya tengo mi primer cambio de variable. Entonces si yo hago ese cambio de variable, ahora la función y va a estar en términos de u. Y esto lo podemos apreciarlo de esta forma. Y ahí está. Entonces ya está en términos de u. Pero sin embargo, tenemos otro argumento. Si ustedes observan, la tangente de u está elevada a la cuarta. Entonces vamos a llamarle b a la tangente de u. Y ese es el segundo cambio de variable. Y ahora esta función se vería así. Y ahí está. Si ustedes se dan cuenta, cada vez se va simplificando más y más. Pero aún no hemos terminado. Aún vemos más composición de funciones. Quiero que observen que 1 más b a la cuarta, todo esto está elevado al cubo. Entonces ese va a ser otro cambio de variable. Entonces le voy a llamarle w a 1 más b a la cuarta. Y ahora, ¿cómo se va a ver esta función? Esto lo veríamos así. Pero si ustedes se dan cuenta, ya nada más nos queda pues un argumento. Y es lo que tengo dentro del paréntesis, que va a ser w al cubo. Entonces le voy a llamarle z a w al cubo. Y entonces pues esta función va a estar en términos de z. Y finalmente esto va a ser la cosecante de z. Y ahí está. Estos van a ser los cambios de variable. Y si ustedes van reemplazando cada una de ellas, tenemos que llegar a la expresión anterior. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, y depende de z. Y z depende de w. Y w depende de b. Y b depende de u. Y u depende de t. Esa es la jerarquía de cómo va dependiendo de cada una de estas variables. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de cuántas funciones está compuesta? Si las contamos, va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, son 5 funciones realmente. Esta y esta. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo aplicar la regla de la cadena viendo esta jerarquía de cómo va dependiendo cada una de estas variables. Lo voy a escribirlo aquí. Fíjense bien, para no perderlo de vista. Aquí lo voy a escribir. La derivada de y con respecto a t va a ser igual. Si observamos esta jerarquía de cómo va dependiendo las funciones, lo primero que podemos ver es que y depende de z. Lo que tengo que escribir es la derivada de y con respecto a z. Y esto se va a multiplicar por. Y ahora si ustedes observan, z depende de w. Entonces va a ser la derivada de z con respecto a w. Y ya después se va a multiplicar por. Y lo que ahora vemos es que w depende de b. Va a ser la derivada de w con respecto a b. Y así lo vamos a ir haciendo hasta que lleguemos a t. Y esto me va a quedar así. Y ahí está. Entonces así va a quedar la regla de la cadena. Entonces tenemos que hacer en total 5 derivadas. Y una vez de que resolvamos estas derivadas, tiene que estar en términos de una sola variable. Es decir, tiene que estar en términos de t. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a proceder pues a resolver cada una de estas derivadas. Y voy a ir resolviendo de derecha a izquierda. Me voy a irme en este orden. Pues bueno, lo primero que voy a calcular es la derivada de u con respecto a t. Y esto me va a quedar así. Si ustedes se dan cuenta, u es t sobre 12. Entonces va a ser la derivada con respecto a t de t sobre 12.
Y esta derivada pues es bastante sencilla, porque va a ser un doceavo, ya que pues puedo sacar como constante un doceavo y tengo que calcular la derivada con respecto a t de t, y la derivada de t, esto vale 1, y un doceavo por 1 pues me da un doceavo. Bueno, pues ya tengo pues esta derivada. Ahora tengo que calcular la derivada de b con respecto a u, y si ustedes se dan cuenta, b es igual a la tangente de u. Entonces va a ser la derivada con respecto a u de la tangente de u. En la página de Facebook les voy a subir una imagen en donde aparecen las derivadas de cada una de las razones trigonométricas. Entonces si ustedes hacen el cálculo de la derivada con respecto a u de la tangente de u, esto va a ser la secante de u al cuadrado. Y en los videos pasados he hecho una demostración de la derivada de la tangente. Bueno, pues ya tenemos pues la derivada de b con respecto a u. Ahora tenemos que calcular la derivada de w con respecto a b. Entonces ya tengo la derivada de u con respecto a t, la derivada de b con respecto a u. Ahora tengo que calcular la derivada de w con respecto a b. Y esto me va a quedar así. Va a ser la derivada con respecto a b de 1 más b a la cuarta. Y pues esta derivada pues es bastante sencilla, porque podemos aplicar pues una de las propiedades. Entonces si yo tengo la derivada de la suma, pues va a ser la suma de las derivadas. Y esto lo puedo escribirlo así. Va a ser la derivada con respecto a b de 1 más la derivada con respecto a b de b a la cuarta. Entonces si yo derivo una constante, esto me va a dar 0. Y la derivada con respecto a b de b a la cuarta, esto va a ser 4 por b elevado al cubo, porque hay que recordar que si yo quiero derivar con respecto a una variable que le llamo x, de x elevada a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a x a la n menos 1. Entonces de esa manera podemos calcular la derivada cuando tenemos una potencia. Y en nuestro caso pues n es igual a 4. Entonces este 4 pues solamente se baja como constante y lo que tengo en el exponente pues se resta menos 1. Y pues así es como se resuelve. Bueno, pues esta derivada me va a quedar así. Va a ser 0 más 4 por b al cubo. Y esto se simplifica a 4 por b al cubo. Bueno, ahora tenemos que calcular la derivada de z con respecto a w. Y esto me va a quedar así. La derivada con respecto a w. Y si ustedes se dan cuenta tenemos w al cubo. Y es exactamente lo mismo que tenemos que aplicar cuando tenemos una potencia. Y esto nos va a quedar 3 veces por w al cuadrado. Y finalmente tenemos que calcular la derivada de y con respecto a z, que en este caso va a ser la cosecante de z. Entonces va a ser la derivada con respecto a z de la cosecante de z. Y bueno, si ustedes observan en la tabla de las derivadas de cada una de las razones trigonométricas, la derivada con respecto de z de la cosecante de z va a ser igual a menos la cosecante de z por la cotangente
de z. Ese va a ser el resultado. Entonces, para que nos acordemos. Bueno, amigos, pues en la parte derecha pues ya coloqué pues los resultados de cada una de las derivadas que acabamos de calcular y de los cambios de variable en la parte inferior derecha. Ahora tenemos que ir haciendo pues la sustitución de cada una de estas derivadas y esto me va a quedar así. La derivada de y con respecto a t va a ser igual, y lo primero que tengo que reemplazar va a ser la derivada de y con respecto a z. Y si ustedes se dan cuenta, la derivada de y con respecto a z va a ser este resultado, en que nos dio menos la cosecante de z por la cotangente de z. Entonces es lo que tengo que reemplazar aquí, menos cosecante de z por la cotangente de z, y ahí está. Entonces ya tengo esta. Ahora tengo que reemplazar la derivada de z con respecto a w, y es esto que tengo aquí, en que nos dio 3 por w al cuadrado. Entonces lo voy a reemplazar y me queda 3 por w al cuadrado. Ahora tengo que reemplazar la derivada de w con respecto a b, en que se va multiplicando, y es esto de aquí, en que nos dio 4 por b al cubo, y esto se va a multiplicar. Después tengo que reemplazar la derivada de b con respecto a u, y es esto que tengo aquí, en que nos dio la secante de u elevado al cuadrado. Entonces lo tengo que reemplazar aquí. Y finalmente tengo que reemplazar la derivada de u con respecto a t, solo que me había equivocado y le había puesto un medio y es un doceavo. Entonces esto se va a multiplicar por un doceavo, pero esto lo puedo escribir así, como una fracción, en que todo esto que tengo aquí lo divido sobre 12, y ahí está. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar cada una de estas variables, es decir, la variable z, w, b y u, hasta que esté en términos de t, y finalmente simplificar. Bueno, vamos a hacerlo. Y también es muy importante que cuando nosotros resolvamos estos ejercicios tengamos un orden de cómo lo vayamos haciendo, para que de esa manera pues nos salga bien los resultados. Eso es algo que les quiero recomendar bastante, de que tengan un orden cuando resuelvan los ejercicios, y de esa manera pues no se van a confundir. Bueno, vamos a ir reemplazando cada una de estas variables, y tengo lo siguiente: la derivada de y con respecto a t va a ser igual menos, y pues esto lo voy a hacer lo más grande la fracción, menos, y la fracción lo voy a hacerlo un poquito más grande, porque no se sabe cómo nos va a quedar, pero por cualquier cosa lo hago más grande. Y bueno, pues lo primero que nos aparece va a ser la cosecante de z por la cotangente de z, y z va a ser igual a w al cubo. Entonces me va a quedar la cosecante de w al cubo por la cotangente de w al cubo. Pero sin embargo, w depende de esto, pero ahorita por el momento lo voy a dejarlo así. Lo vamos a ir haciendo poco a poco la sustitución, para que no nos hagamos bolas. Luego se va a multiplicar por 3 veces w, pero ¿quién es w? 1 más b a la cuarta. Entonces tengo que reemplazar aquí 1 más b a la cuarta elevado al cuadrado. Después se va a multiplicar por 4 veces por b. ¿Y quién es b? La tangente de u. Entonces va a ser la tangente de u elevado al cubo. Y después tengo que multiplicarlo por la secante de u al cuadrado. Pero ¿quién es u? U es igual a t sobre 12. Y esto me va a quedar la secante de t sobre 12 elevado al cuadrado, y todo esto se va a dividir sobre 12. Sin embargo, aún no hemos terminado la sustitución. Por ejemplo, la secante ya está en términos de t, pero todavía nos falta estas sustituciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no está difícil hacerlo, pero sí es mucha sustitución. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo. A ver si me alcanza el espacio. Ojalá que sí me alcance. Lo voy a escribirlo aquí. Aquí lo voy a escribir. No sé cuánto me tarde todavía, pero ojalá que no sea demasiado tiempo. Bueno,
la derivada de y con respecto a t va a ser igual menos... Voy a procurar hacerlo lo más pequeño posible, lo más pequeño. Y a la vez de que sea entendible. Entonces va a ser la cosecante. Y pues ya de una vez pues voy haciendo pues la sustitución. Entonces w va a ser 1 más b a la cuarta elevado al cubo por la cotangente de 1 más b a la cuarta elevado al cubo, se cierra el argumento, por 3 veces 1 más b. ¿Y quién es b? La tangente de u. Entonces va a ser la tangente de u a la cuarta, todo esto elevado al cuadrado, por 4 veces la tangente de u. ¿Quién es u? T sobre 12 elevado al cubo, que se va a multiplicar por la secante de t sobre 12 al cuadrado. Y pues ya casi, pero tenemos que seguir continuando. Todavía no acabamos, porque si ustedes se dan cuenta todavía está en términos de p y de u. Entonces tenemos que seguir reemplazando. Y bueno, pues en cámara rápida voy haciendo ese reemplazo hasta que todo esté en términos de t. Directamente ya puedo reemplazar u igual a t sobre 12. Ya puedo hacer ese reemplazo para que ya no reemplace la tangente de u. Si ustedes observan, 4 por 3 es igual a 12 y este 12 se va a cancelar. Entonces aquí voy a tener un 1. Y bueno amigos, así se vería el resultado. Es bastante laborioso el resultado, pero eso es lo que nos da al derivar todo eso. La verdad es que sí me quedé sorprendido. Pero bueno amigos, pues eso sería todo. Y yo espero que con eso que acabamos de resolver ya puedan resolver cualquier ejercicio de derivada en que tenga funciones trigonométricas, potencias. Sin embargo, aún no hemos resuelto derivadas en que tenga función exponencial, logaritmo neperiano y funciones inversas. Eso lo vamos a ver en próximos videos. Y bueno amigos, si este video les ha gustado, regálenme un pulgar arriba, compártelo y síganme en mis redes sociales. Que Dios los bendiga bastante, cuídense y bye.